¿por qué yo no estoy llorando? Es que yo vi que mi tía lloró mucho y yo me siento mal porque no estoy llorando. Entonces es ir a investigar ese por qué no estás llorando para encontrar el para qué te estás sintiendo como te estás sintiendo y que no es necesario llorar. No tengan miedo de transitar por el dolor, de transitar por las pérdidas, cualquiera que sean, porque eso es parte de la vida. Pero no se queden ahí. Es muy diferente tener miedo al dolor, tener miedo a sufrir, ¿no? A quedarte todo el tiempo sufriendo y todo el tiempo con un dolor que no sabes qué hacer con él. Entonces, porque ya no eres la misma que tuvo esa relación, que tuvo esa comunicación con la familia, ya eres otra persona. Vas creciendo y vas evolucionando. bienvenidos a un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Y ahora me siento muy emocionada, muy contenta de tener a Verónica León Saucedo conmigo desde Cuernavaca, Morelos, que es una historia muy curiosa, que nos conocimos por casualidad, no lo van a creer, de estas cosas que hoy nos permiten las redes, que de alguna forma ella me había seguido en mis redes, y estando yo en Cuernavaca, donde suelo ir los fines de semana, en el supermercado me la encontré en un pasillo y me encantó que me dijo, ¿tú eres? Sí, sí, y nos saludamos y hablamos de quiénes somos y bueno, esa es la vida. Esas son las conexiones, esos son los contactos y resultó que teníamos mucho más en común y coincidíamos en mucho más de lo que nos imaginábamos. Entonces, de veras, bienvenida a este espacio, Vero, de Resignificando Ando y aparte con un tema tan particular. La vida no espera. Y la vida no espera quiere decir a que independientemente de lo que vivamos, tenemos la responsabilidad de resolver, porque la vida no va a esperar a que resolvamos. Los que tenemos que resolver somos nosotros. Me gustaría que te presentaras, Vero, como a ti te gustaría que sepan quién eres. Gracias, Chulamit. Pues yo agradecida y feliz de estar contigo y feliz de esa coincidencia en el súper, porque justamente, pues, ¿quién soy yo? Yo soy una alumna de la vida y maestra de la vida. ¿Por qué digo alumna? Porque me suceden cosas y entonces la vida me da los recursos para que yo los pueda poner en práctica y después compartirlos con los demás. Ent- eh, yo soy licenciada en contaduría y como contadora tengo que entregar un balance al final y hacer mis declaraciones constantemente. Entonces dije, ¿por qué no lo llevamos a la especialidad que tengo, que es la tanatología, y entonces acompañar a las personas a encontrarle un sentido a la vida y vivir sus procesos de pérdida de una manera más amorosa? Esto es, encontrar saldos a favor en nuestra vida y no tener saldos rojos. Esta soy yo y te acompaño desde el amor a transitar tus pérdidas. Ay, Vero, me encantó esta presentación, hasta me puse chinita porque me parece una invitación, eso, desde el amor a elaborar y a no quedarnos ahí. Entonces, vámonos a este nuevo capítulo y hablemos precisamente de qué quiere decir esto de la tanatología, cómo acompañamos, qué pasa con nuestras pérdidas y a todos los que nos están escuchando, denle like, activen la campanita para que reciban notificaciones de este podcast, de este episodio de Resignificando Ando. Comenzamos. Porque la vida nunca se pone en pausa para resolver, sino que resolvemos mientras vivimos. Y como lo que nos pasa no es lo que nos define, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, siempre tenemos la posibilidad de resignificarnos. Soy Shulamit Graver, psicoterapeuta, y acompáñame en este espacio Resignificando Ando. Bueno, con esta facilidad que hoy nos da la tecnología de poder contactar a personas de otros lados, pues padrísimo que podamos hacer esta grabación tú
desde Cuernavaca y yo desde México, sobre todo con este tema, Vero, que me llamó mucho la atención, en el que tú eres experta y manejas también, de la vida no espera. Me encantó el tema y me dio mucha curiosidad sobre cómo manejas tú este tema desde tu enfoque en relación a que la vida no espera. Chulamit, es que justamente me di cuenta en base a mi experiencia personal. Yo tuve la pérdida de mis padres Ujú. y entonces en el proceso de la pérdida de mis padres, yo también me estaba perdiendo. Wow. Y me di cuenta que justamente lo que no estaba haciendo era cumplir mi objetivo y mi misión de vida. ¿Por qué? Por estar esperando a que pasara mi proceso de duelo, mi tristeza, mi dolor, mi angustia, mi incertidumbre, el miedo. Y se fueron pasando los años, los tiempos, ¿no? Y me di cuenta que la vida no me estaba esperando, que la vida estaba pasando y que las oportunidades también se me estaban pasando. Fíjate, Vero, perdón que Entonces, te interrumpa, porque qué coincidencia, que es algo que yo digo de otra forma, pero que concuerdo totalmente contigo, que es que la vida no se pone en pausa para resolver, ¿no? Resolvemos mientras vivimos, y no sé si estés de acuerdo, pero que cuando la gente vive una experiencia traumática o una pérdida del tipo que sea, quisieran que la vida se ponga en pausa, como que la vida no corra, como que la vida no siga, que se ponga en pausa mientras resolvemos nuestra tristeza, nuestra angustia, nuestro proceso, y no, como me decía un paciente alguna vez, que siempre pongo este ejemplo, ¿cómo me estoy comiendo un chocolate hoy si ayer murió mi padre? Y esa es la vida, es y, no es o, no es o estamos en duelo total o estamos viviendo. Y es que estamos en un duelo y la vida sigue. así es, así es. Y la vida pide que le respondas a esos cuestionamientos que te hace y que son constantes. Yo quiero contarte que justamente yo viví como 5 años, yo los tengo perdidos de mi vida, así los digo. Wow, wow. ¿Por qué? Porque estaba esperando a que se me quitara el dolor. Fueron unas pérdidas muy seguidas, la de mi padre y la de mi madre. Al año de mi padre, a mi mamá le detectan cáncer. Entonces, pues yo estaba como resolviéndole a la vida, pero olvidándome de mí. Y Mm, muchas veces eso hacemos en estos acompañamientos que hago. Me di cuenta que justamente vamos resolviendo la vida de los demás y la de nosotros la dejamos en pausa, pensando que vamos a tener tiempo para resolverlo o para lograr nuestros objetivos o para estudiar lo que queríamos estudiar y lo vamos dejando atrás. Y no es así. No se trata de no transitar el proceso de la pérdida o transitar las emociones. Se trata de irlas resolviendo, como bien lo dices, irlo resolviendo, claro. irle respondiendo a la vida y también ir cumpliendo tu misión de vida. Porque algo que también pasa cuando tenemos una pérdida es que queremos vivir la vida que no vivió esa persona que se fue. Mm, O si perdemos el trabajo, queremos y tenemos un trabajo nuevo, queremos hacer las cosas que no hicimos en ese trabajo anterior. También pasa cuando perdemos a la pareja. Encontramos una nueva pareja y queremos hacer las cosas que creemos que no pudimos hacer con la otra pareja. Y entonces le estamos resolviendo o respondiendo a la vida de acuerdo al pasado y no al presente, porque ya no eres la misma que tuvo esa relación, que tuvo esa comunicación con la familia, ya eres otra persona. Vas creciendo y vas evolucionando. Nos vamos construyendo y mm. vamos construyendo las experiencias. Entonces, me gusta mucho lo que dices porque es como si después de tener una pérdida laboral, de pareja o de algún familiar que se nos va, quisiéramos seguir viviendo en el pasado o lo que nos faltó vivir en esa relación de nosotros con ese trabajo, con esa persona que se fue, con esa pareja que perdimos, en vez de vivir esto nuevo que nos está planteando la vida. Y quiero suponer, pero es una pregunta hacia ti, que ahí es donde entra tu expertise de tanatóloga o no es ahí. Sí, ahí, mira, a ver, te digo algo. Yo así lo pongo. ¿Eh? Gracias a la pérdida de mis papás, Ujú. me di cuenta
es que perdí a mis padres, pero también perdí el trabajo, pero también estaba perdiendo a mi familia. Pero lo principal es que me estaba perdiendo yo. Entonces, en esta búsqueda de encontrarme y de ir quitando el dolor, me fui, primero tomé terapia y me empezó a llamar mucho la atención que podía yo ir acompañando a las personas también con este proceso. Entonces, al encontrar un nuevo trabajo, encuentro el trabajo de dar clases. Yo soy licenciada en contaduría y entonces me voy dando cuenta que mis alumnos no aprenden, no podían, tenían ciertas situaciones y me dan una materia que se llama Plan de Vida y Trabajo. Al mismo tiempo de estar dando clases, estaba tomando la maestría en docencia y me dan la materia de Plan de Vida y Trabajo. Bueno, ahí encontré mi para qué había tenido la pérdida de mis papás, porque eso me llevó a tomar diferentes especialidades. Coach en PNL, neurosemántica, aparte de la maestría, aparte estaba estudiando una situación de una especialidad en las emociones, en somáticas. Después encontré la filosofía de Luis Hay y entonces me fui especializando, tomando diplomados, certificaciones y eso me hizo formar justamente eh, el cómo acompaño a las personas, un programa de cómo acompañar a las personas en base a mi experiencia y en base a lo que yo veía con mis alumnos y con todas las personas que fui Ya, fuiste acompañando. armándote en tu camino en la vida y dándote cuenta de la importancia de esto que dices, que la vida no espera y que el que tiene que resolver es el que está vivo. Claro, Pues ya se fueron y tú ahora que estás con vida tienes que resolver esas pérdidas, tienes que elaborar un proceso, tienes que elaborar el duelo, pero sobre todo tienes que saber que lo que ya no viviste en relación a esas personas, a ese trabajo, a esa pareja, ya fue de esas historias pasadas. y eso es lo que te, Las nuevas tienen su propio contenido. así es. Y no significa que el pasado no es que no te sirva, es tomar eso que quedó, eso que te está sirviendo para construir algo nuevo y entonces avanzar. Uh-huh. No se trata de decir, ay, bueno, ya pasó, quítalo, no, ya supéralo, esa palabra es fatal. No, no es superarlo, no, no es superarlo. Es aprender a vivir con eso y tomar los recursos que fuiste recogiendo en el camino para entonces ir construyendo tal vez un proyecto de vida en el ahora, en el mediano corto plazo y en el largo plazo. Fíjate que me haces pensar con esto que estás diciendo, que tu proyecto de vida se tiene que estar reseteando y regenerando, porque cuando tenemos una pérdida, pues ya tenemos que andar en otro rumbo, en otro lugar, desde otro punto de vista, ver la vida diferente y no podemos quedarnos en estas historias como si fuesen estáticas. Y creo que lo que le pasa a la mayoría de la gente que vive cualquier tipo de pérdida como las que estás diciendo, es que una forma de no querer perder, olvidar, es tenerlo muy presente, como si tuviéramos miedo que si no lo tenemos muy presente, lo fuésemos de veras a olvidar o a perder. Claro, y yo a esas personas siempre les invito a que honren la vida de esa persona o que honren el trabajo que perdieron o la pareja que perdieron. Honrar nos ayuda, no se trata de olvidar, no se trata de decir, ya no te va a doler, porque nos van a seguir pasando cosas, porque Entonces, vamos a seguir ¿cómo teniendo pérdidas. podríamos, cómo podríamos honrar algo que perdimos? ¿Cómo sería el proceso? Justamente haciendo tu propio proyecto de vida, volteándote a ver y haciéndote tu vida, siéndote fiel a tu vida, a tu propósito de vida, a tu misión de vida, que sí la sabemos. Entonces, de esa manera podemos honrar. No es viviendo la vida que no se pudo vivir con esa persona, ni con ese trabajo, ni con esa pareja, ni con esa persona que se fue, lo que ya no le di.
Al contrario, lo que ya no le di es lo que ya no me di a mí. Ok. Entonces tengo que empezar a ver qué no me estoy dando, qué me está faltando, qué estoy perdiendo yo, que siento que le debo a la otra persona. Y fíjate que escuchándote, yo agregaría que una forma de honrar, por lo menos en una pérdida o incluso laboral, es qué de eso que perdí puedo guardar en mí, ¿no? Por ejemplo, cuando perdemos a un familiar, el típico abuelo, tío, que era el simpático, que nos hacía reír. Entonces, una forma de honrar es no olvidar cómo el sentido del humor puede ser una forma muy linda de conectarte con los demás. O, ¿no? Como qué características de la otra persona que se fue me gustaría, como si la succionaras, ¿no? Me Ujú. gustaría como succionar, interiorizar, y entonces esa persona nunca se irá para siempre porque voy a honrar en la memoria cosas que me son trascendentales, igual de un trabajo, ¿no? Perdí un trabajo, me corrieron, me cerraron la empresa, tuve que irme. Bueno, ¿qué de ese trabajo o qué de ese ambiente laboral conservo en mí que me va a servir para mi siguiente trabajo o para mi siguiente proyecto? Y esa es una forma en que siempre tendremos presente aquella parte que ya no existe, aquel ser Así es, que ya no está. Porque si nada más nos quedamos en la lamentación, en la tristeza, en como en tratar de buscar los porqués, ¿no? ¿Por qué me corrieron? ¿Por qué se cerró la empresa? ¿Por qué esta persona murió antes de tiempo? ¿Por qué esta persona se fue? Entonces, en esta parte nostálgica del por qué, ya no podemos ver qué sí queremos llevar dentro de nosotros de eso que ya no es. así es. Y justamente otra manera de honrarla a las personas es viendo, estás diciendo el sentido del humor, cómo ese sentido del humor le dio significado a su vida a la persona. Ujú, Entonces, ir tomando esas situaciones o experiencias o acciones que tenía la persona para tú también, y fíjate, es ujú, una invitación a, eso le daba sentido a su vida. ujú, ujú, Eso, tal situación la vivió, sí lloró, pero se recuperó rápido. ujú, Entonces, si nosotros estamos en la lamentación, en la tristeza y demás, aparte que nos hacemos daño, porque nos empezamos a autodestruir por dentro, porque todas esas emociones van afectando a las células de nuestro cuerpo, y entonces todo eso también nos vamos a destruir. Entonces, tomar esa parte, una manera de honrar, yo les digo que a mi abuela, que yo la perdí hace 2 años, 3 años, el 1 de enero, justamente, de hace 3 años. O sea, perdiste antes a tus padres que a tu abuela. Sí, 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 sí. Ok. Y, y, y entonces mi abuela la cocina, ¿no? La parte de la cocina. Eso es una manera de honrarla. Hacer el platillo que te gustaba con tu abuela, Ujú, ¿no? ujú, Yo les digo a los niños, ¿qué te gustaba de lo que hacía tu abuelito o tus papás, o tu papá? Por la pandemia hubo muchas pérdidas de papás, ¿no? Es que hacer galletas, vamos a hacer galletas. ¿Cómo te gustaría recordarlo haciendo las galletas? ¿Llorando o con alegría? ¿Qué platicaban haciendo las galletas? Entonces, justamente eso también le da un significado diferente a tu dolor. Vaya, ¿qué hago que ese dolor sea más amoroso, ese proceso del duelo sea más amoroso, ujú. liberando la culpa, porque a veces la culpa ni siquiera es que tú la tengas, es porque te dijeron que Sí, no hiciste algo y sí. tú te lo compras y cargas la culpa. El enojo también. He escuchado mucho, Chulamit, que eh, el enojo es porque es que mi hermana me dijo que no hice esto con mi mamá, que no acompañé a mi mamá al doctor. Ujú, Y entonces no estoy enojada conmigo, estoy enojada con mi hermana por la manera en que me lo dijo. ujú, Y entonces es como ir desmenuzando esas emociones
para encontrarle una respuesta a la vida y no irlas cargando en la maleta de viaje, porque esos recursos no nos van a servir para otra pregunta, otro cuestionamiento que nos haga la vida. La Sí, vida cuestiona todos los días. es como, te escucho y es como esta idea de no vamos a viajar más ligeros, sino vamos a viajar más pesados. Si todas esas cargas o todas esas interpretaciones que hace el mundo de nosotros, de nuestras formas de ser, las seguimos cargando, ¿no? Creo que también una cuestión acá, Vero, que a veces pienso es el duelo o esta forma de tú transitar por una pérdida es muy personal, ¿no? Muy Sí, única, muy única. sí, Me es personal. imagino que en el tema de tanatología que tú manejas, hay que ser muy agudos o muy, no, no sé si precisos, tal vez agudos en la forma en que vas a acompañar a cada quien, porque cada quien vive un proceso diferente dependiendo del vínculo, de la relación que tuvo con esa persona que se fue o con eso que perdimos. Así es. Y de acuerdo al temperamento Ujú. también, de acuerdo al temperamento que tenga, de acuerdo a las experiencias que ha tenido. Es muy significativo darnos cuenta que cuando estamos acompañando un proceso de duelo, como bien dices, es individual, ¿sí? Muchas veces nos damos cuenta que estamos imitando cómo vivió el duelo otra persona. Ujú. Y algo que nos incomoda es, ¿y por qué yo no estoy llorando? Es que yo vi que mi tía lloró mucho y yo me siento mal porque no estoy llorando. Entonces, es ir a investigar ese por qué no estás llorando para encontrar el para qué te estás sintiendo como te estás sintiendo y que no es necesario llorar o dejar de hacer tus actividades para transitar el duelo, como dices del chocolate. ¿Cómo me estoy comiendo un chocolate cuando debería de estar llorando por la pérdida de? Al contrario, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué recursos? ¿Con qué recursos estoy contando para yo transitar este duelo, esta pérdida, de una manera diferente? Pero es de acuerdo a las experiencias. Algo que también me he dado cuenta, que no la última pérdida es la que te duele. A ver cómo es Te eso. duele, te duele esta pérdida. Tuviste pérdidas anteriores, ¿de acuerdo? Y no todas te dolieron igual, pero resulta que esta última pérdida te duele mucho más. Y Ujú. a lo mejor nada más es la pérdida de tu perrito, de tu mascota. Y es la que te duele más y dices, ¿por qué no me dolió cuando murió mi papá o mi abuelito o mi mejor amiga? Porque resulta que las demás les pusiste una máscara, las escondiste por el que dirán, porque la vida te pidió que resolvieras más rápido, porque tú eres la que resolviste cierta situación. Y entonces enmascaraste el dolor. Y ahora esta pérdida de tu mascota te está diciendo que limpies Otras pérdidas. y otras pérdidas. Es un poco cuando a veces la gente viene a terapia y me dice, no sé por qué ahorita elegí venir a terapia si he tenido momentos más difíciles en mi vida, porque a veces se van sumando y llega un momento en que tenemos como una vasija donde caben ciertas emociones, ciertos dolores, ciertos traumas, ciertos momentos difíciles, ciertas crisis, y llega un momento en que esa vasija te desborda y es el momento que dices, hasta aquí llegó mi capacidad de poder resolver y necesito ayuda, ¿no? Necesito alguien que me ayude a transitar por toda esta parte que yo no he podido transitar. Así es, porque así nos han enseñado, ¿no? Sigue cargando. Tú carga, tú puedes. O esta idea del carpetazo, no estás viva, ya, Así, dale la dale el vuelta a la página. carpetazo, dale la vuelta, ¿no? Y a veces me he preguntado, Vero, ¿por qué dice eso la gente? Y he llegado a una conclusión que me gustaría preguntarte qué piensas. Es como si tu dolor le duele al otro y el otro no sabe qué hacer con tu dolor. Entonces, como no sabe qué hacer con ese dolor, te dice, síguele, estás vivo, no pasa nada, porque no sabe cómo contenerte, no sabe cómo ayudarte con tu dolor, porque tu dolor le refleja la posibilidad de su dolor. La pérdida de tus padres
la pérdida de un ser querido, le reflejan al otro la posibilidad de poderlos perder también. El que tú hayas vivido una crisis o un trauma le refleja al otro la posibilidad de que también puede vivir una crisis o un trauma. Y entonces es como este miedo de que a mí me pase lo que al otro le pasó, que yo le digo, ya, sal adelante, dale carpetazo, no pasa nada, todo está bien. Y es precisamente eso. Sí, así es, así es. Uno de mis maestros decía, cuando tú lloras la muerte de alguien es porque le estás llorando a tu propia muerte. Mm, Y ujú, sí, bueno, a mí me pasaba, ¿no? Yo veía a las personas en el velorio y demás, y yo decía, ¿cómo voy a morir? ¿Cómo ujú, va a ser mi muerte? claro. Y entonces sí, no sé qué hacer con tu dolor, y lo más fácil es darle la vuelta, porque yo es lo que estoy haciendo con mi vida, darle la vuelta y ándale, continúa, porque estamos en el resolver, pero de una manera a veces destructiva y no constructiva, Ujú, ujú, y evitar el dolor. Y yo ahora en mis 50 años de vida, me ujú, doy cuenta que no está mal transitar el dolor, ujú. Que no es que malo se sufrir, vale, que se vale ¿no? sufrir, estar Se triste. vale, se vale sufrir, se vale estar triste. Lo que no se vale es quedarte estancado en ese dolor, Ujú, en ese sufrimiento, en ujú, esa tristeza. ujú. Porque bien, como bien lo digo, la vida no me espera, la vida no espera que pase el tiempo. Sí, pero creo que aquí tendríamos que hacer, pero me parece muy interesante, una distinción entre darle carpetazo y no permitirte sentir a transitarlo hasta cierto límite, porque aquí es donde está. Vamos a elaborar un duelo, vamos a estar tristes, vamos a transitar por el dolor, pero tiene que tener un momento en que esto termina y el fin de este proceso lo pones tú mismo, porque no te lo va a poner la vida. Y hay gente que se queda ahí estancada en el dolor. Entonces, digo, tú me corregirás con tu especialidad en este tema. Creo que es tan malo no transitar el dolor y no elaborar los duelos por las pérdidas como quedarte ahí. Entonces, mucha gente me hace esta pregunta, bueno, ¿y hasta cuándo es normal estar ahí? ¿Cuánto tiempo? ¿Hay un tiempo? ¿Es personal? ¿Qué piensas? Hay un tiempo, y es personal, y yo lo que observo en mi experiencia personal fue en el momento en que empecé a darme cuenta que me estaba destruyendo, Mm, ¿sí? Que estaba llenando mis vacíos con hábitos y acciones que no estaban siendo sanas para mí ujú, y que me estaban llevando a una enfermedad. ujú, El cuerpo lo avisa, tu estado de ánimo te avisa. Entonces, justamente cuando hay personas que dicen, bueno, yo ahorita no quiero, me voy a esperar. La idea no es hacerlo tal vez inmediato, pero sí no es dejarlo que pase y que la vida me lo acomode o que llegue alguien y me ayude a cargar con el dolor. ujú, No, es esta parte de, si tu cuerpo te lo está diciendo, si tu estado de ánimo te lo está diciendo, busca ayuda. ujú, ujú, Es ahí, porque si hay alertas, si ujú. hay señales, el cansancio es uno de ellos. Uno muy importante. Yo creo que los hábitos o la higiene del sueño son una señal, la forma de comer es otra, y quien deja de comer, quien pone a comer compulsivamente, tu ánimo para hacer las cosas que te gustan, que te dan placer y que hacías siempre puede ser otra señal. ¿Qué más podríamos decir? Como para que la gente que O nos esté escuchando. otra señal es que quiero empezar, perdón, otra señal es que quiero empezar a divertirme mucho. Ujú, ujú, Entonces empiezo a salir de fiesta, sí, empiezo a ir a reuniones y todo esto para evitar el dolor. ok. Pero cuando ya estoy sola, cuando yo estoy solo en ese espacio conmigo, es cuando ya estoy incómodo. Ujú, ujú. También empiezo a llenarme de personas, ¿no? Eh, O empiezo, la fobia social de no querer ver gente, esa, no querer ir a ningún evento social, ¿no? Cuando yo creo que tenemos que estar alerta cuando hacemos como movimientos radicales que
nos desconocemos a nosotros mismos de cómo solía ser nuestra relación con el sueño, con la comida, con los amigos, con la fiesta, con las reuniones sociales, es que estamos haciendo tal vez conductas compensatorias para no transitar con esta pérdida, con este dolor, con esto que nos ocasiona un desacomodo interno. Así es ahí, estos cambios que los vamos sintiendo y los vamos viendo, que también, Shulamit, hay veces que no son tan visibles, De acuerdo. ¿no? Son tan sutiles que por eso nos tardamos más en darnos cuenta que están presentes. Exacto. Entonces, tú dirías que es importante buscar ayuda cuando tenemos alguna pérdida, que cuando dices de la mascota, ¿no? Yo que tengo perro y soy loca de mi perro, y ahorita que lo dejé una semana que me fui de vacaciones y lo extrañé tremendo, dije, bueno, es que para mí el día que ese perro se vaya, que sé que no va a vivir toda la vida, no quiero pensar ese momento porque mi vínculo es de lo más intenso con él, ¿no? Entonces empiezas a tener un miedo anticipado a que algún día no va a estar. Sí, sí. Y son estas pérdidas anticipadas. Todo el tiempo tenemos pérdidas. Y sí es importante que estemos en consulta terapéutica o tanatológica constantemente para ir vaciando la maletita del viaje, ¿no? Yo siempre digo que al menos 2 o 3 veces al año ve y revísate emocionalmente cómo te encuentras. Como los chequeos Incluso, médicos, ¿no? ¿Cómo están tus estados fisiológicos? Bueno, ¿cómo anda tu estado emocional con esto que hoy estás transitando? incluso hasta con las alegrías que te llegan, con los éxitos que tienes, también empiézalos a revisar. Justamente yo aplico esta parte de la contabilidad. Siempre haz tu balance general, tu estado de resultados al final del año, para que entregues justamente una declaración si es que hoy tienes que partir. Y entonces no te quedes con tantos debiera, ¿no? Y es esta parte de ir siempre a consulta. La verdad es que yo desde hace 22 años, no más cierto, no es cierto, casi 25 años, eh, tengo consultas con mi terapeuta y cambio constantemente a un terapeuta o un psicólogo y voy viendo, me voy calibrando qué me va pasando en la vida, porque la vida me va a seguir cuestionando y me va a seguir poniendo experiencias y cómo le voy a responder a esas pérdidas que vienen. Y como tú dices en el título de este podcast, ¿no? De este episodio, la vida no espera. O sea, la vida no nos va a esperar. Los que tenemos que resolver somos nosotros. Vamos a seguir transitando pérdidas, dolores, cambios, crisis, y cada quien las interpreta de acuerdo a su experiencia, a los recursos que tiene, a cómo es su fortaleza emocional, qué ha aprendido de la vida, ¿no? No hay un método, ¿estás de acuerdo? Así, Pero lo que sí es que sí creo que procesar tiene ciertos pasos, ¿no? Hay que sí, elaborar, procesar, integrar, acomodar, porque la vida no se vive con borrador, ¿no? Lo que vivimos, vivimos, pero creo que nuestra responsabilidad sí es qué hacemos con eso que vivimos, cómo lo elaboramos. así. Y dime una cosa, ¿en sí la tanatología acompaña en el momento del dolor o en el post? ¿O ambos? Pues acompaña a ambos, Ok. ¿sí? Acompaña en ambas partes, en el dolor, en ese proceso, porque hay duelos anticipados, ¿no? Puedes estar Ok, viviendo ya un diagnóstico de una enfermedad terminal y entonces puedes acompañar en ese proceso hasta el final. Y acompañas al paciente y acompañas a la familia a transitar ese proceso. ok. Como un Es diagnóstico menos terminal sería un dolor anticipado. exactamente. Ok. Y acompañas a ambos para que entonces el proceso sea menos doloroso y menos pesado también para la familia. Vaya, quedarnos
ligeros de culpa, ligeros de resentimientos, de miedo. Acompañamos justamente a acomodar a la familia. ¿Quién sí puede ser tu cuidador primario? ¿Quién no? ¿Cómo podemos acompañar a ese cuidador primario? También a esta persona que está viviendo el padecimiento, que está teniendo este diagnóstico, también que pueda entender a la familia, ¿sí? Y entonces que sea un proceso más ligero y no tener consecuencias que a la larga nos pueden doler más, como me ha tocado acompañar a personas que fueron cuidadores primarios del enfermo y resulta que el que muere es el cuidador primario y no el enfermo, Wow, wow. por el desgaste emocional, físico y la pérdida del sentido de su vida. Porque ya, Por, ya su vida se vuelve la del otro. exactamente. Que creo que ahorita en el COVID, que no es nuestro tema, pero creo que muchos de los problemas es que todos estos cuidadores que estuvieron al servicio médico acompañando sufrieron estrés postraumático y muchos murieron. Exacto. Sí, 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 porque también hay una regla para el cuidador primario. Hay ciertos pasos para que tú también te cuides, para que también tú puedas pedir ayuda también, ¿no? Y no tengas una carga. Entonces, si acompañamos todo el proceso, yo acompaño todo el proceso. Y A después mí ya que que pasó la pérdida o el diagnóstico cumplió, porque todos los plazos se cumplen, ¿no? O sea, llegó el plazo que el diagnóstico llegó a su fin, en ese momento ya continúas con la elaboración de la pérdida, ya no con la anticipación. no, ya continuamos con, ¿qué te pasa ahora que está la pérdida? Ahora que ya no está, Ujú, ¿qué pasa? ok. ¿Qué te está pasando a ti? ¿Harías, Vero, que todos los que tienen cualquier tipo de pérdida transiten por un proceso de ayuda para elaborarla o crees que hablando de la famosa resiliencia hay quienes son resilientes ante las pérdidas? Yo considero que todos deberíamos de acompañarnos a transitar cualquier tipo de pérdida, Ok, para que justamente cuando haya una pérdida no cargues todas las demás, porque ya puede ser demasiado tarde. ok, Y vámonos con las enfermedades que ya están relacionadas con las emociones. ujú, ok. Entonces, pues evítate, ¿no? Evítate eso y entonces ve procesando hasta la pérdida del trabajo, la pérdida de la mascota. Es más, la pérdida del celular, Shulamit. Yo he acompañado a personas que pierden el celular porque ahí va toda una historia de vida. Es cierto, digo, me da risa, pero es cierto, es cierto. ¿Sí? Se Hay te va que- la vida ahí. Un asalto, ujú, la pérdida de la libertad, ujú, la pérdida de cuando te cambias de ciudad. ujú. Las migraciones. Quedamos por hecho de, ya, me cambié de ciudad, quería algo mejor. Con el tiempo no era lo que quería o no se dio como yo lo pensaba. Entonces sí, sí es un acompañamiento constante. Ok. Bueno, yo creo que me gusta mucho esta idea de que la vida nos espera y que los que tenemos que actuar somos nosotros, ¿no? Ante cualquier tipo de situación que nos reta a un movimiento interior, que nos reta a trascender de alguna forma. Entonces, para todos los que nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube o de Spotify, pudiéramos dejarles un mensaje final de este gran título que es La vida no espera. ¿Qué les diríamos, Vera? Yo les diría, no te quedes con el hubiera, Mm, que tu pregunta al final de la vida no sea, ¿qué me faltó? ujú, Porque si tú te vas con el, me hubiera gustado, es porque algo significativo te faltó hacer. Entonces, la invitación justamente es, revisa qué pérdidas has tenido y ve a pedir ayuda para que te ayuden a transitar estos procesos. Y
sobre todo justo que ese último día no te quedes con este de me hubiera gustado. Vete más ligero de esta vida. Qué bonito mensaje. Yo creo que yo, sumándome al mensaje que tú dices, le diría a la gente que no tengan miedo de transitar por el dolor, de transitar por las pérdidas, cualquiera que sean, porque eso es parte de la vida. Pero no se queden ahí. Es muy diferente tener miedo al dolor, tener miedo a sufrir, ¿no? A quedarte todo el tiempo sufriendo y todo el tiempo con un dolor que no sabes qué hacer con él. Entonces, permítete sentir, permítete vivir eso que te está sucediendo, pero acompáñate de alguien y de algún proceso tanatológico, terapéutico, que te ayude a elaborar, procesar lo que te pasó, acomodarlo en tu interior y ya como yo digo, la cereza del pastel, que no siempre se puede, a cómo te transformas a través de los momentos de crisis, de pérdidas, de duelos, y vas puliendo este ser interior, para que lejos de que te desgaste todo esto, tú te vayas volviendo en una persona más resiliente, con más recursos y finalmente con una mejor versión de ti mismo. Así es. Reseteemos nuestro proyecto de vida. Exactamente. Nos reseteamos cada vez que perdemos algo porque en ese reseteo está el sentido de la vida. Así es. Así es. Bueno, Podemos llenar los vacíos de una manera diferente. exactamente. Pues no será nuestro primer capítulo juntas porque ya vi Así. que tenemos mucho en común y aparte ya hemos por ahí hablado de otros temas que vamos a hacer juntas, así que todos los que nos están escuchando, no se pierdan futuros capítulos que estaré haciendo con Vero. Y para todos los que nos están viendo, escuchando, denle like, activen la campanita y no se pierdan todos los jueves un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Y me gustaría preguntarte, Vero, ¿dónde te puede encontrar la gente que te escuchó y quiere saber más de ti, que quiere acercarse a buscar ayuda? Si nos puedes decir tus redes, además de que van a aparecer en pantalla. Claro que sí, con mucho gusto. Me encuentran en Facebook, en la página de Facebook como Verónica León Saucedo, igual en YouTube como Verónica León Saucedo, Instagram, Verónica-León Saucedo y en la página web www.veronicaleonsaucedo.com.mx. Ahí me encuentran. Pues ya saben dónde encontrar a Vero, es tanatóloga, acompaña de una forma muy sabia a todos los que han tenido cualquier tipo de pérdida, ya la escucharon y yo te agradezco mucho de haber estado aquí. Algún día lo haremos personal, no estamos tan lejos, pero bueno, esta es una muy buena forma de poder estar juntas. Muchísimas gracias, Vero, y a todos los que nos escucharon, nos vemos muy pronto.